les recuerdo que estamos hablando de binomios. ¿A qué se refiere un binomio? Un binomio es algo como esto que les estoy mostrando acá. Es un polinomio que tiene dos elementos, dos monomios. Aquí está un binomio que es A. Un elemento es A y el otro elemento es B. Y ese binomio está elevado al cuadrado. Cuando se dice que está elevado al cuadrado, se dice que el exponente es 2. Cuando un elemento está elevado al cubo, como este que está aquí al final, a más b al cubo es que está elevado a la tercera potencia. Entonces, ¿qué significa cuando un binomio está elevado al cuadrado? Eso significa que nosotros, voy a borrar, aquí está esto, vamos a echarlo para atrás un momento. Esto significa que ese binomio tiene que ser multiplicado por sí mismo. Y si ustedes se recuerdan de la multiplicación de un binomio por otro, en el proceso de multiplicación, uno tiene que agarrar cada elemento del primero y lo tiene que multiplicar por cada elemento del segundo. ¿Okay? En el caso de aquí sería a por a cuadrado. El siguiente sería esta a por esta b, sería a por b. El segundo sería b por a, que a la larga es igual a por b. Entonces, como a por b está dos veces, de allí sale en el resultado que es 2ab. Y el último es b, que es b al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el resultado de este producto notable a más b al cuadrado es el cuadrado del primero, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa es una fórmula que nosotros al final de tanto hacer ejercicios, y eso es lo que quiero invitarlos a que hagan muchísimos ejercicios, se aprendan esa fórmula de inmediato. Esta es con el producto notable a más b. También hay otro producto notable que es con dos monomios, pero restados, a menos b al cuadrado. Haciendo la misma operación que se hizo anteriormente, ese producto notable es idéntico al de arriba, al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, pero el signo del monomio intermedio, en vez de ser positivo, es negativo. Entonces, como lo ven, es sencillo de aprendérselo. A al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. ¿Okay? Ese es el segundo monomio. Vamos ahora, otro también muy común, es la multiplicación de dos monomios iguales que se suman con uno que se resta. El resultado de eso es a al cuadrado menos b al cuadrado. Si ustedes hacen la misma operación, los invito a que lo hagan, les va a dar este resultado. A al cuadrado menos b al cuadrado. Igualmente tenemos otro que es con el cubo, a más b al cubo o a más b a la tercera potencia. El resultado de esa expresión es a al cubo más 3a al cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Y cuando el otro producto notable es a menos b al cubo, que sería a al cubo menos 3a al cuadrado b más 3ab cuadrado menos b3. Fíjense que igual los elementos de las dos son iguales. La diferencia es que el primer signo y el último son negativos en la segunda expresión. Entonces, aquí les estoy dando 5 productos notables de binomios al cuadrado y al cubo que son muy comunes en álgebra. He hecho esta primera explicación de cuáles son los binomios que vamos a ver hoy. Hay otros, pero vamos a comenzar con estos para el tema de esta charla, para no extenderlos tanto en el video. Vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios utilizando eso. Fíjense, por ejemplo, vamos a comenzar con el primer ejercicio que está marcado aquí entre estas barras brown o marronas,
como ustedes quieran decirlo. Este se trata de un binomio en el que el elemento a anterior, que era anterior, es a al cuadrado x más by cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, utilizando la fórmula que tenemos arriba, recuerdan, utilizando esta fórmula, en la cual a es a al cuadrado x y b es by cuadrado, pues hacemos la sustitución directa, no tenemos que hacer la multiplicación completa. Entonces hacemos este binomio es igual a al cuadrado x elevado al cuadrado más 2 veces a por b, que sería a al cuadrado x por by cuadrado, más by cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahí, ¿qué hacemos ahora? Vamos a eliminar los paréntesis haciéndole la potenciación a los dos elementos. Con a sería 2 por 2, 4. Y aquí 2 por 1, 2 y eliminamos paréntesis. Aquí sería 2 a al cuadrado x by cuadrado. Como no hay paréntesis, se queda tal cual como está. Y en la segunda sería b al cuadrado, b por 1, 2 por 1 da 2. Ahora vamos a comenzar el tercer y último ejercicio, para el cual vamos a hacer un producto notable, la demostración de un producto notable muy común, que es uno de los que yo les estoy recomendando, que es a menos b al cubo. A menos b al cubo es a menos b por a menos b por a menos b. O sea, a menos b se va a multiplicar tantas veces como lo diga el exponente. A menos b por a menos b es a al cuadrado. Multiplicamos a por a. Después multiplicamos a por b con todo y signo, da menos a menos ba. Después multiplicamos b por a menos ab. Y después multiplicamos b por b, da b cuadrado, menos por menos da más. Eso es lo mismo, y se queda el otro elemento, lo dejamos ahí. Después para resolver esto, este y este elemento es lo mismo, por la propiedad conmutativa de la multiplicación. Eso quiere decir que el resultado es a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado por a menos b. Volvemos a hacer la siguiente operación de multiplicación. Vamos a agarrar todos los elementos del primer polinomio y lo vamos a multiplicar por la a. Comenzamos. A al cuadrado por a da a al cubo. Menos 2ab por a da menos 2a al cuadrado b. Y más b al cuadrado por a da más ab cuadrado. ¿Okay? Después ahora vamos a multiplicar todos los elementos por el segundo elemento del multiplicador, que es menos b. Entonces empezamos. A al cuadrado por b da menos b al cuadrado. Menos 2ab por menos b, eso da menos por menos da más. 2ab cuadrado. ¿Okay? Que está aquí. Y después el último, que es b al cuadrado por b negativo, da menos b al cubo. ¿Okay? Hacemos agrupación por términos semejantes, queda a al cubo. Aquí tenemos a al cuadrado, b lo tenemos 3 veces, lo tenemos 2 aquí y 1 acá. Eso da menos 3ab cuadrado. A b cuadrado lo tenemos 3 veces con signo positivo. Lo está acá y está acá. Es más 3ab cuadrado y el b al cubo queda como negativo y ahí está el resultado. ¿Ok? Ese es el resultado del ejercicio. Ahora yo les quiero proponer, para que lo hagan ustedes en lápiz y papel, después que terminen de ver este video, si quieres se van copiando del video, para que hagan por favor a menos b a la 4. ¿Cuánto es el resultado? ¿Ok? Bueno, bien, eso era todo lo que les queríamos indicar en el video de hoy sobre productos notables que tienen exponentes cuadrado y cubo de binomios en álgebra, que son muy importantes que se los memoricen. Les pido nuevamente, por favor, que se suscriban al canal
y que le hagan like al video y los comentarios que tengan a bien hacerlo.